nuestra esperanza está en las cosas cotidianas de la vida. Me parece que es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? Y nosotros pensábamos en cuántas cosas nos dan esperanza y cómo las personas que son que hacen las cosas cotidianas, que hacen las cosas de todos los días, personas que hacen cosas ordinarias de una manera extraordinaria, también pueden generarnos esperanza. Y pensábamos juntos hoy en la producción en Enrique Yo, y cómo una persona que hizo extraordinaria su vida también nos puede marcar el camino de la esperanza en este Adviento. Y nos dimos cuenta que teníamos un montón de libros de Enrique contando su biografía, bueno, su historia profesional, su familia. Bueno, queríamos ahondar un poquito sobre estos libros que nos ayudan a conocerlo un poco más. Y para eso estamos conectados ya con Sara Crito de Eiras, la nieta de Enrique. Sarita, bueno, se apresta a hablar con nosotros para hablar de esto tan lindo, ¿no? De la esperanza que irradia un hombre que hizo extraordinaria su vida. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, hola Gaby, muchísimas gracias por esta invitación a todo Orbe 21. La verdad que muy agradecida, muy contenta de estar acá con ustedes, con los televidentes. La verdad que es un lujo ese canal, así que felicitaciones. Gracias, gracias. Te mandamos un abrazo a tu familia, a toda tu familia, pero queríamos hablar del abuelo, de tu abuelo Enrique y de esa historia de amor tan linda que tuvo con tu abuela y que en definitiva dio origen a la familia, pero también a su historia, porque sin su novia, su esposa, Enrique tal vez no hubiera sido el que fue, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Y es verdad que da esperanzas, porque como repetí, abuela, la escuché varias veces, formaron un matrimonio muy feliz, ¿no? Que fueron muy felices juntos, aunque por supuesto tuvieron cruces como todas las Claro. personas, problemas difíciles con los hijos, por ejemplo, uno que tuvo que ser operado y puesto una válvula en la cabeza, como muchas cosas difíciles, pero al mismo tiempo con mucha confianza, con una confianza absoluta en Dios, esa Claro. confianza que Enrique tenía. A veces abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, un poco emocionada, porque Enrique decía que buscando la voluntad de Dios, todo lo demás se da por añadidura, ¿no? Que Exacto. lo que Dios quiere se expresa en los deberes habituales, en esas pequeñas cosas que vos recién mencionabas, ¿no? En ser buen esposo, buen padre, buen hijo, buen profesional, en Claro. santificarse en la profesión. Y ahí se ve la cristalería Sí. Regoló. Ahí muchos de los empleados recuerdan, ¿no? Como Enrique se acercaba para servir a cada uno de esos colaboradores y no para servirse de ellos. Ellos Ujú. lo notaban y por eso daban lo mejor de sí. Por ejemplo, Piccinini decía que había un humo raro que salía de un horno en la fábrica y iba a ver aunque fuera afuera del horario de trabajo y digamos como que estaba siempre buscando el progreso técnico y la ascensión humana, ¿no? Que nadie que se Claro. acercara a él se retirara sin estar mejor, como decía Santa Rosa de Lima. Exacto. Abuela decía que hacía brotar las cualidades de la gente que a veces ella no le veía muchas posibilidades y Enrique veía, ¿no? Ese posible, hacía dar cuenta, más que darle algo, esa realización que podía conseguir, ese desarrollo en la personalidad de todas las personas que estaban en contacto con él durante el día. Hermoso. Y Yo decía hace un rato que teníamos unos cuantos libros de Enrique, pero hoy particularmente quiero hablar de uno de ellos, de ese libro que hace el raconto de las cartas de amor entre un novio y una novia, ¿no? Entre dos personas que forman parte de, o que van a integrar una pareja, que se aman y que quieren generar un mundo nuevo, ¿no? Generarlo entre los dos. ¿Cómo fue escribir este libro, encontrarte con esas cartas, con, saber que muchos van a poder leerlas y sentirse inspirados por lo que tu abuelo decía, tu abuela decía? Contame. la verdad que fue súper edificante para mí, para mi matrimonio. La verdad que son muy lindas porque ellos se propusieron hacerse felices mutuamente. A abuela le encantó esta idea cuando Enrique se lo escribió,
O sea, le decía a ella que a veces se preocupaba por las cosas, decía que Dios quería que sea feliz, que viviera feliz sin preocupaciones, y si ella era feliz, él también iba a hacerlo. Y que tenían que tener ese coraje de ser Sí, felices, sin complicaciones mentales, buscando vivir con esa fe, esperanza y caridad que él consideraba que las virtudes más importantes claro. del matrimonio, ¿no? Que son las virtudes teologales, pero él decía que eran las cardinales del matrimonio. Yo al principio cuando leí eso pensé se confundió porque son las teologales, pero no, él las aplicaba a su matrimonio, esa confianza mutua entre ellos y en Dios, esa esperanza que hablabas recién, ¿no? En el proyecto que querían formar una familia, la más duradera de las obras humanas. Ellos ambos habían tenido como escasez de familia porque a abuela se le había muerto la mamá cuando nació Mm, y después la abuelita que la crió a los 13 años y ahí se puso dejar una depresión, digamos. Entonces claro. Enrique la levantaba el ánimo para que viva feliz, ¿no? Y Enrique también había perdido a su mamá cuando tenía 4 años, entonces querían formar un hogar que sea la máxima expresión de ellos mismos. Mamá dice que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? Por eso trataba de llegar siempre para comer con su Claro. mujer, con sus hijos, y no demostrarles el cansancio, jamás demostrarles que la había criado abuela después que se había muerto su abuelita y se había quedado a ayudarla a criar a mi mamá y a sus hermanos. Dice que nunca demostraba el cansancio, que no lo veía de mal humor, que no sabía cómo hacía, ¿no? Claro. Siempre estaba digamos, con una sonrisa, escuchando, cuando llegaba a la casa silbando, les preguntaba a cada uno por sus cosas. Lo mismo hacía en el trabajo, dice, en todos los lugares dice que llegaba y comenzaba la paz. Si estaban Claro, qué peleados, lindo. gritando, él llegaba y empezaba la paz. Qué lindo. ¿Cómo fue ese encuentro con las cartas? ¿Vos sabías que estaban? ¿Te las había mostrado tu mamá o tu abuela? ¿Y cómo se te dio por empezar a buscarlas o a decir, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a ordenarlas, vamos a ponerlas, vamos a convertirlas en un libro? Bueno, hace muchos años, abuela las tenía todas bien guardaditas, ella guardaba todos los papeles, valoraba muchísimo. Ella no tenía dudas de que su marido había sido santo, ¿no? Claro. Entonces decía a veces que se había hecho santo por aguantarla a ella, ¿no? Y las tenía todas guardadas en un armario, me llamó a su casa un día y me las dio. Eran como 4 pilas grandes, ¿no? Estaban divididas, ¿no? Y, y me dijo que las llevara a ACDE, que ella las quería donar a ACDE para la causa de beatificación. Y de Claro. paso pido oraciones por la causa de beatificación de Enrique Sí, Yo, que está para en abuelas. Roma. Así avanza, y Sí, bueno, sí, se sí. estudia, se aprueba, y si Dios quiere algún día es beato, ¿no? Así que se piden muchas oraciones desde Roma. Bueno, me las dio y ahí me dieron muchas ganas de leerlas. Pero bueno, fue a ACDE, las historiadoras, coordinadas por el cardenal Poli, que era Ah, el perito historiador designado para la causa de beatificación de Enrique, estudiaron las cartas y todos los papeles, hay más de 13.000 hojas, comprobaron cada uno de los hechos de su vida para demostrar claro. que vivió las virtudes en grado heroico, y por eso el Papa Francisco lo declaró venerable en 2021. Y, y bueno, y ahí me dieron muchas ganas de leerlas, pero pasaron los años y llegó la pandemia y ahí se concretó mi Claro, deseo, ¿no? claro, claro. De leerlas, de transcribirlas, con ayuda, mucha ayuda de mi madre, y más gente de Verazatí, justamente, Ah, donde está la mira, cristalería, que claro. me ayudaron a transcribirlas y luego, eso fue en el 2020, en el 2021 dije, esto la verdad que es una joya, digamos, Claro, como claro, que no me la puedo algo hay que guardar para mí. publicar. Sí, Claro. como eran tantas cartas, elegimos con mamá un 5% de lo que más nos Mm, gustaba y bueno, salió este libro Enrique y Cecilia, publicado por Lobos, la verdad que también se está colgado, ¿no? En la web gratuitamente, así que los que quieran leerlo en PDF también está accesible. sí, sí. Y, y descubrí, ¿no? Todo este propósito de vida de Enrique, ¿no? Ya a los 24 años le escribí a abuela, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y como abuela no quería hacer terciarias, como le había propuesto Enrique, Enrique dijo, no te preocupes si no te gusta nada esa idea, vamos a hacer un programa para vivir con 5 medios, que eran la misa con comunión diaria,
Sí, jaculatorias, que mamá se acuerda cientos de veces haberlo escuchado decir que sea lo que Dios quiera, Señor mío y Dios mío. sí, Gracias, Dios mío, era muy agradecido. Él quería agradecer todos los días a Dios por la unión que tenía con la abuela y también eh, después de cada gracia que recibía, él decía que era más valiosa que todos los bienes terrenos, ¿no? Y si no, se perderían las que vienen detrás. Y después también el rosario que le había propuesto a abuela, Enrique, rezarlo, que a Enrique le encantó la idea de hacerlo en familia todos los días. De hecho, abuela estudiaba Bellas Artes y pintó un cuadro de la Virgen para ay, qué rezarlo juntos y lo lindo. hicieron. Enrique consideraba que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos. Todos iban a rezar y cada uno pedía por sus intenciones. Y después también el Evangelio, que lo Claro. trataba de rezar todos los días, iba tempranito a la iglesia del Pilar, a misa de 7, hacía un rato de oración y después desayunaba con su familia y luego se iba a trabajar y meditaba, ¿no? el Evangelio. Y por eso ahí están los restos de Enrique Yo, ¿no? A Claro, los pies de la Virgen de exacto. Luján, de la cual Enrique era tan devoto, ¿no? De la Virgen, la consideraba su socia, su consultora permanente. Claro, Eh, qué Decía lindo. que nos da la fuerza, es la madre de Sí, todos, nos enseña a ser comunitarios, nos enseña la palabra cordial. Es un modelo de empresaria porque nos enseña el sentido del timing, en la claro, oportunidad. En las bodas de Caná, ante una deficiencia organizativa, ella intervino y nos exacto. dijo hacer lo que él nos diga. Sí, es maravilloso. Y también, bueno, ¿Tenés sí. alguna de las cartas que vos dijiste al mirarlas, al elegir ese 5%, como vos decías hace un momento, de todas las que había, dijiste, esta es mi preferida, esta es la que yo guardo con más fuerza dentro de mi corazón? Me flasheó una de recién casado, a los 2 años de casado, que bueno, a Enrique lo habían destinado por la Marina de Estados Unidos, y le escribe a abuela, ¿no? Que estaba enamoradísimo de ella más que nunca como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, Mira, con mayor humildad, pureza de corazón y de cuerpo, ¿no? Y más unidos que nunca en Dios, por Dios y para Dios. Esa qué carta me bárbaro. encantó, la fotocopié varias veces, le dije, qué amor, Tan qué grande. conciencia de lo que es la fuerza del sacramento grande del matrimonio, como lo llama él, y que estaba tan, tan enamorado, ¿no? Como novio, como marido, como copartícipe de este sacramento grande. Hermoso. Me encantó esa Hermoso, carta. es hermoso. Para mí es un ejemplo, sí, Sí, de tal cual. ese cariño que él decía que era la base del matrimonio, Claro. y que si había alguna diferencia, bueno, le iban a esquivar. De hecho, le pregunté a todos sus hijos si alguna vez lo habían visto discutir a sus padres y todos me dijeron que no recordaban ninguna Mira, discusión de Enrique y Cecilia, tal de cual. nunca haberlos visto. Y un tío que es sacerdote Sí. me dijo, y yo le pregunté, ¿qué hacían cuando no estaban de acuerdo? Y me dijo que, por ejemplo, cuando se estaba por morir, a Enrique le habían recomendado que tenía metástasis en los pulmones Ajá. de cáncer. Entonces viajaron a Brasil con dos de sus hijos, este que habían operado varias veces de la cabeza y Juan Miguel, este que es sacerdote que está hace casi 50 años en África. Y la última noche pararon en un puerto Santos para tomarse un barco de vuelta Sí, y Enrique le propuso para, digamos, complacer a la abuela dormir enfrente del mar, él que había sido marido que le encantaba el mar, ¿no? claro. Y abuela dijo que no, que prefería dormir en el centro y terminaron durmiendo en el centro. Y Claro. como Juan Miguel también se acuerda que en ese viaje de vuelta, por supuesto sin protesta de Enrique, que ya estaba muriéndose un mes antes de morirse, ¿no? Los recuerda bien bailando ellos dos, ¿no? En el barco. Era muy buen bailarín Enrique y dicen que cuando llovía ponían un disco y la sacaba a bailar a abuela Ay, y después a sus hijas. qué lindo, Eh, hermoso. Así que Lindos, nada, lindos recuerdos de una familia hermosa. Pensaba, ¿se escribieron ellos son muchas cartas, vos me decías, toda la vida se escribieron? ¿Hasta qué momento? O se escribieron cuando eran recién casados y después dejaron? ¿O todo el tiempo se escribían cartas, aún de grandes? en realidad, claro, cuando empezaron a estar de novios en el 1941, 42, hasta que se casaron en el 43, 2 años, Enrique navegaba Claro, muchísimo, entonces se era escribía la Segunda Guerra muchísimo. Mundial en ese momento, así que tenían que patrullar las costas, y era muy difícil la comunicación telefónica, y fue Claro, destinado también a Ushuaia. También de recién casado fue destinado a Ushuaia en el 44, como 5 meses, y como abuela ya estaba embarazada
de su primer hijo, siempre tenía embarazos muy malos, con mucho reposo. Entonces se quedó en Buenos Aires y él viajó a Ushuaia. Todas esas, o sea, de novio, los 2 años, muchísimas cartas. Después de casados, cada vez que abuela no estaba en Puerto Belgrano porque él salía a navegar o lo destinaban, por ejemplo, a Ushuaia, los 2 primeros años de casado, hasta que pidió la baja a la Marina, cuando Sí, se terminó la Segunda Guerra Mundial, también hay varias cartas en esos periodos en que estaban, que no estaban lejos. juntos. Claro, Ya claro. después cuando pide la baja a la Marina, ya estaban juntos y él le ofrecen un puesto en las questerías Regoló como asistente. Luego de pensarlo porque quería ser obrero, Mm, acepta y bueno, empieza su capacitación en la industria del vidrio en la empresa ujú. Corning, que era la accionista de las cristalerías acá en Argentina. Y bueno, ahí hay poquitas cartas cuando lo mandaban a alguna fábrica a visitar, la fábrica de vidrio. Y después ya dejan de haber cartas hasta en el 1957, que hay 3 meses en que Enrique viaja enviado por la empresa a hacer un curso de administración de empresas avanzado en Harvard. Sí, Y allí hay cartas diarias todos los claro, días. claro. Era Y después esa. ya hay unos viajes esporádicos, cuando fue a presentar su renuncia a Corning, si se despedían a los obreros, hay unas cartas muy lindas, ya son en el fin de 61 que son Claro, las últimas, las así últimas que de él. Hermoso. el resto del tiempo estaban juntos. Claro que sí, era esa, ¿no? La necesidad de estar juntos siempre. Este libro entonces de las cartas que recopila esa historia de amor entre Enrique y Cecilia, ¿te parece que podamos regalar a nuestros oyentes televidentes un par de libros para que los acompañen en este tiempo, para que por ahí pueda ser un obsequio de esperanza en este tiempo de Adviento, de Navidad? ¿Qué te parece, Sarita? Podemos, Sí, que me parece genial. ahí Ahí está, mira. están a disposición y nada, Enrique, uno de los propósitos en Adviento era ser una Navidad para el prójimo. Mira, Así que me parece, perfecto, sí. perfecto. Así que para las dos personas que nos escriban un WhatsApp a nuestro número 1155778303, los dos primeros que nos escriban y nos digan, me gustaría tener el libro, nos dejan su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y les hacemos llegar estos libros que cuentan estas historias preciosas, ¿no? Esta historia hermosa de amor entre Enrique y Cecilia. Gracias, Sarita. Muchísimas gracias a todos ahí en Orbe 21, una maravilla, el bien que hacen. No aflojen, sigan haciendo mucho bien a mucha Gracias. gente. Muchísimas gracias. Un beso para toda la familia, para tu mamá especialmente, ¿eh? Un abrazo enorme.